El 8 de mayo de 2025 quedará grabado en la historia eclesiástica como el día en que el humo blanco emergió de la Capilla Sixtina, anunciando un cambio de era para la Iglesia Católica. Exactamente 72 horas después de que los 132 cardenales electores iniciaran el cónclave más complejo del siglo XXI, el cardenal protodiácono pronunció las palabras que resonaron en cada rincón del planeta. Habemus Papam. Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Lo que siguió fue una revelación que sacudió los cimientos de la tradición vaticana. Por primera vez en la historia, un estadounidense, el cardenal Robert Francis Prevost, ascendía al solio pontificio, eligiendo el nombre de León XIV. Este momento trascendental no solo representaba una ruptura geopolítica sin precedentes, sino también una cuidadosa continuidad con el legado del Papa Francisco. Prevost, a sus 69 años, traía consigo una biografía única. Un pastor que había dedicado más de 2 décadas de su vida a las comunidades más pobres del Perú. Un intelectual formado en matemáticas avanzadas. Y un administrador experimentado que, como prefecto del dicasterio para los obispos desde 2023, había redefinido el perfil del episcopado mundial. Las imágenes de su primera aparición en el balcón de la Basílica de San Pedro revelaban mucho más que el simple protocolo vaticano. Mientras la multitud en la plaza estallaba en una mezcla de júbilo y sorpresa, León XIV, vestido con la sencilla sotana blanca que ya se convertiría en su sello distintivo, mostró una expresión que combinaba humildad y determinación. Su primer mensaje, pronunciado en un italiano con marcado acento hispanoamericano, incluyó una frase que inmediatamente se viralizó. Este vídeo explorará en profundidad cómo un niño criado en el multicultural sur de Chicago llegó a convertirse en el líder espiritual de 1.400 millones de católicos. Analizaremos las complejas fuerzas que moldearon su elección en uno de los cónclaves más divisivos de la historia reciente. Y proyectaremos los desafíos monumentales que enfrentará su pontificado en una iglesia fracturada por tensiones doctrinales, escándalos financieros y el creciente secularismo global. Así que prepárate. La historia de Robert Francis Prevost comienza en el turbulento Chicago de 1955, en el seno de una familia que encarnaba el crisol cultural americano. Su padre, Louis Marius Prevost, descendiente de inmigrantes franceses e italianos, trabajaba como obrero metalúrgico y catequista parroquial. Su madre, Mildred Martínez, hija de refugiados españoles de la Guerra Civil, era bibliotecaria en una escuela pública del barrio. Este entorno multicultural marcó profundamente al joven Robert, quien desde niño alternaba entre el inglés familiar, el español de su abuela materna y el francés que su padre insistía en mantener vivo. Su educación en la escuela parroquial de Saint Michael reveló tempranamente sus 2 grandes talentos: una mente analítica excepcional para las matemáticas y una profunda sensibilidad espiritual. A los 14 años, durante la preparación para su confirmación, escribió en su diario una reflexión que prefiguraba su futuro. Dios no es una ecuación por resolver, sino una presencia que nos llama a servir. Y tras graduarse como el mejor alumno de su promoción en 1973, sorprendió a todos al rechazar becas en MIT y Princeton para ingresar a la Universidad de Villanova, institución agustina donde podría cultivar simultáneamente su vocación científica y religiosa. Allí, bajo la tutela del padre Thomas Gallagher, completó una licenciatura en matemáticas con una tesis sobre teoría de conjuntos que recibió elogios académicos, mientras simultáneamente iniciaba su formación en filosofía tomista. El punto de inflexión llegó en 1977, durante un año sabático como voluntario en un orfanato de Lima, Perú. La experiencia de trabajar con niños abandonados en los barrios marginales de la capital peruana transformó su visión del sacerdocio. En cartas a su familia,
describió el momento crucial. Robert Francis Prevost. Al ver a un niño de 8 años durmiendo entre cartones, entendí que Cristo no me llamaba a resolver teoremas, sino a tender manos. A su regreso a Estados Unidos en 1978, ingresó formalmente al noviciado de la Orden de San Agustín. Su ordenación sacerdotal en 1984 fue solo el comienzo de un camino inusual. Mientras muchos de sus compañeros buscaban posiciones académicas, él insistió en ser enviado a las misiones más desafiantes. En 1985 llegó a Chulucanas, una diócesis rural en el norte del Perú, donde el 70% de la población vivía en pobreza extrema. Allí, además de sus deberes pastorales, aplicó sus conocimientos matemáticos para crear sistemas de riego eficientes y organizar cooperativas agrícolas. Su dominio del quechua, que aprendió en 6 meses, y su costumbre de celebrar misa descalzo en las comunidades andinas, le ganaron el apodo de Padre Roberto el Caminante. El ascenso eclesiástico de Robert Francis Prevost fue todo menos convencional. Tras 12 años de trabajo misionero en Perú, su nombramiento como obispo auxiliar de Chiclayo en 1997 sorprendió a muchos en la curia romana. A los 42 años, se convertía en uno de los obispos más jóvenes del continente, pero su estilo pastoral chocaba con las expectativas tradicionales. Sin embargo, su camino no estuvo exento de controversias. En 2012, su decisión de permitir que ministros protestantes predicaran en retiros católicos generó una advertencia formal de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Su respuesta, citando el decreto Unitatis Redintegratio del Vaticano II sobre ecumenismo, demostró su profundo conocimiento teológico y su voluntad de dialogar incluso con Roma. La pandemia de 2020 se convirtió en su prueba de fuego. Cuando el gobierno peruano impuso estrictas cuarentenas, Prevost transformó todas las iglesias de su diócesis en albergues para migrantes varados, desafiando abiertamente las restricciones sanitarias. Su declaración, la ley de la caridad está por encima de los decretos humanos, fue ampliamente compartida en redes sociales, atrayendo la atención del Papa Francisco. Su primer movimiento, el despido del jefe del Instituto para las Obras Religiosas, apenas 72 horas después de su elección, muestra que no teme al conflicto. Segundo, la crisis de abusos. El reciente informe McCarrick 2.0 de abril de 2025 reveló redes de encubrimiento en 3 continentes. Prevost deberá implementar su prometido Tribunal Laico de Transparencia, pero su propio historial en Perú, donde un caso mal manejado en 2011 sigue generando críticas, lo hace vulnerable. Tercero, la división doctrinal. El Sínodo sobre la Sinodalidad de 2024 dejó a la Iglesia fracturada. Mientras obispos alemanes insisten en bendiciones para parejas del mismo sexo, el África católico amenaza con cisma. Prevost, que en 2023 calificó estas tensiones de Torre de Babel eclesial, deberá mostrar habilidades diplomáticas excepcionales. Cuarto, las relaciones geopolíticas. Como primer papa estadounidense, su relación con la administración Trump, reelecta en 2024, será escrutada. El tema migratorio, con 12 millones de desplazados en la frontera sur de Estados Unidos, promete ser un campo minado, especialmente tras su declaración de que ningún muro es más alto que la cruz. Quinto, el diálogo interreligioso. La creciente islamofobia en Europa y el auge del nacionalismo hindú en India exigen un papa que pueda hablar con autoridad moral. Prevost tiene ventaja: su dominio del árabe, aprendido durante su estancia en Egipto en 1995, y sus conexiones con líderes musulmanes moderados. Sexto, la crisis vocacional. Con solo 5.000 ordenaciones sacerdotales anuales a nivel global, frente a 15.000 en 2000, Prevost debe revitalizar el ministerio.
Su plan de parroquias misioneras, donde equipos de laicos asumen funciones pastorales, podría ser revolucionario o herético, dependiendo de a quién se pregunte. Séptimo, su propia salud. A sus 69 años, Prevost padece una arritmia cardíaca controlada pero persistente. Sus médicos personales han advertido que el estrés del papado podría agravar su condición, especialmente considerando su famosa costumbre de dormir solo 4 horas diarias. Frente a estos desafíos, los primeros gestos de su pontificado han sido reveladores. Su negativa a usar la tradicional muceta roja, optando por una sencilla sotana blanca sin bordados. La decisión de mantener su residencia en la Domus Sanctae Marthae, en lugar de mudarse al apartamento papal. Su inusual silencio durante los primeros 3 días después de la elección, dedicados exclusivamente a reuniones con víctimas de abusos. Al mediodía del 9 de mayo de 2025, mientras León XIV celebraba su primera misa pública en la Basílica de San Pedro, un detalle pasó casi desapercibido para la prensa mundial. Este gesto espontáneo, capturado por un fotógrafo de Reuters, resume quizás mejor que ningún discurso programático el espíritu que Robert Francis Prevost trae al papado. Su pontificado se anuncia como una paradoja viviente. Un papa matemático que cree en los milagros. Un estadounidense que se siente más cómodo en quechua que en inglés. Un tradicionalista que revolucionó la manera de seleccionar obispos. En sus propias palabras durante su primer Angelus, Robert Francis Prevost, vivo. No vine a dar respuestas fáciles, sino a hacer preguntas incómodas. Los próximos meses serán cruciales. Los observadores aguardan 3 movimientos clave. Primero, su primer viaje internacional. Rumores apuntan a una doble visita a Perú y la frontera México-Estados Unidos en julio. Segundo, el nombramiento de su secretario de Estado, con el cardenal Pietro Parolin posiblemente siendo reemplazado por una figura más joven. Tercero, la publicación de su primera encíclica, que según fuentes cercanas llevará el título Fratelli Tutti II, profundizando la visión social de Francisco. Pero más allá de estrategias y políticas, el verdadero legado de León XIV podría residir en su capacidad para reconciliar lo irreconciliable. Como él mismo escribió en un ensayo teológico poco conocido de 2017, Robert Francis Prevost, la Iglesia del futuro debe ser como el número pi, infinitamente compleja en su desarrollo, pero basada en una verdad simple e inmutable. Hoy, mientras el mundo observa con esperanza y escepticismo a este papa inesperado, una pregunta flota en el aire vaticano. ¿Será León XIV el pontífice que finalmente lleve a la Iglesia Católica al siglo XXI sin perder su alma en el intento? La respuesta, como las mejores ecuaciones matemáticas que Prevost resolvió en su juventud, requerirá tiempo, paciencia y quizás un poco de esa gracia divina que él tanto invoca. Por ahora una cosa es cierta. Después de siglos de papados europeos, la elección de un hijo de inmigrantes criado entre el acero de Chicago y el polvo de los Andes ha cambiado para siempre el rostro del catolicismo. Y como testigos de este momento histórico, tenemos el privilegio y la responsabilidad de seguir escribiendo juntos este capítulo. ¿Estamos preparados para el desafío? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte de esto y más. Hasta la próxima.